Muy buenas noches, señores y señoras. Los invito a las que escuchen este glorioso programa de la Universidad de Panamá, el Centro Regional del Universitario de Colón, sobre las relaciones de Panamá con los Estados Unidos, dictado por el magíster José Ángel Martínez Flores. Les habla su compañero estudiante Ricardo García Lara, con cédula 3722418, estudiante de la licenciatura de Derecho y Ciencias Políticas. A continuación estaremos hablando sobre la firma de los convenios Philos-Hain del 10 de diciembre de 1947. El arrendamiento de 14 sitios de defensa fuera de la zona del canal, luego que finalizara la Segunda Guerra Mundial, fue uno de los grandes problemas que Panamá tuvo de enfrentar con Estados Unidos. El convenio de 1947, en su artículo 14.4, decía que la República de Panamá otorgaba a los Estados Unidos la responsabilidad militar, técnica y económica en los sitios de defensa. En el artículo 5 se decía que la República de Panamá mantendría su soberanía en las áreas destinadas a los sitios de defensa y a los espacios aéreos en estos sitios. También mantendría jurisdicción sobre asuntos civiles, criminales que se pudieran cometer en estos lugares. Sin embargo, si los que cometieran estas violaciones a la ley fueran los soldados norteamericanos, estos tendrían derecho a ser arrestados y enjuiciados. A continuación vamos con los rechazos del convenio Philos-Hain. Conocidos, la Asamblea Nacional rechazó unánimemente el convenio ante la alegría de miles de personas que concurrieron para presenciar la suerte de Philos-Hain. La moción del rechazo fue suscrita por los diputados de La Rosa, Brower, Ferrari, Arias, Ayala, Silvera, Ramírez, Duque, Arrocha, Barzallo y Jiménez. El documento decía: impruébese el convenio firmado en la ciudad el día 10 de lo corriente por lo sorprendente de los gobiernos de Panamá y de los Estados Unidos, debido a que dicho convenio no está inspirado en el principio de la igualdad jurídica de los estados contratantes, ni se sujeta a las normas del derecho internacional y al espíritu del sistema interamericano de defensa. Siguiendo con los rechazos del convenio por los sectores populares, la Federación de Estudiantes de Panamá declaró una alerta para todas las asociaciones federadas del país en vista de la decisión del gobierno nacional de firmar el convenio sobre los sitios de defensa que estaban en pugna con los principios esgrimidos por los estudiantes. La Escuela Normal se sumó a esta protesta, al igual que la Federación Estudiantil del Colegio Abel Bravo de Colón, quienes repudiaron con la actitud el mencionado ministro al entrar en los claustros de los universitarios. El Partido del Pueblo, con un comunicado dado a la luz pública, y manifiesta su rechazo al acuerdo alcanzado entre los gobiernos de Panamá y Estados Unidos, manifestando que ni una pulgada de territorio nacional debería ser concedida a ningún gobierno extranjero. Reacciones por el rechazo del convenio. Algunos analistas y consejeros políticos estadounidenses recomendaron tener paciencia y esperar el momento oportuno para insistir con el gobierno panameño para la firma de un nuevo convenio. Otros vieron la necesidad de buscar un nuevo país para construir un canal por dicho lugar donde Estados Unidos pudiera defenderlo sin ningún tipo de limitaciones. En el Congreso de Estados Unidos vieron el rechazo en una actitud hostil del pueblo panameño. El senador Edward Robertson consideró la actitud de Panamá como absurda y sorprendente. Estados Unidos, por medio de la nota 501 del 2 de diciembre de 1969, solicitó a la Cancillería panameña que se prorrogara el artículo 8 del Tratado de Mutuo Entendimiento y Cooperación, que le concedía la base de Ribato por 15 años. El gobierno panameño hizo las consultas necesarias y consideró que estos momentos no eran convenientes para los intereses nacionales prorrogar la presencia de Estados Unidos en la región. En el análisis de los alcances y limitaciones de los tratados Rebound-Eisenhower, el 23 de agosto de este año, luego de haber sido ratificado por el Senado de Estados Unidos de América, la Asamblea Nacional de Panamá, el secretario de Estado John Foster Dulles y el embajador de Panamá en Washington, Joaquín José Vallarino, efectuaron el canje de notas de ratificación de los tratados y su memorando de entendimiento, según lo acordado. Ambos instrumentos entraron en vigencia a partir de este momento. Las principales disposiciones del tratado podemos mencionar:
aumento de la anualidad del canal a 1.930.000 balboas, es decir, 1,5 millones por encima de la suma que Panamá venía recibiendo. Se facultó a Panamá cobrar impuestos sobre la renta de los ciudadanos panameños que fuesen empleados en la zona del canal, los cuales eran en su mayoría descendientes de los trabajadores antillanos que habían venido a trabajar en la construcción del canal. Restricción de venta de los comisariatos de la zona del canal a solo los ciudadanos. Impacto económico del Tratado de 1955. Este convenio se hizo sentir muy pronto en la economía nacional y contribuyó significativamente a impulsar el crecimiento económico. La venta de mercancías y servicios a la zona del canal y a los ciudadanos estadounidenses que visitaban las ciudades terminales. Los descuentos de las instituciones financieras a partir de la entrada en vigencia del Tratado Ramón Eisenhower. Los impuestos a estos empleados panameños en la zona del canal. Y el ingreso para Panamá. Se reportó que para 1958 Panamá recibió un total de $22.750.000 en 2 años. Después, esta cifra había casi duplicado a llegar a $44.427.000. Para la década del 60, con la entrada en vigencia del Tratado Ramón Eisenhower en 1955, estos ingresos se incrementaron. Este ingreso se logró a las ejecuciones de estos tratados que establecía, entre otros logros económicos, decisiones y condiciones de pago. Iguales condiciones de pago a los panameños que a los empleados estadounidenses. Pago de impuestos sobre la renta de Panamá por parte de los empleados panameños que laboraban en la zona del canal. Compra de productos panameños por parte del gobierno de la zona del canal y el aumento de la anualidad de Panamá. El Estado panameño incrementa significativamente el ingreso en concepto de impuestos anualidades del canal. Fueron muchas de las interpretaciones que daban los norteamericanos pensando de que motivaban a nuestros colegas. Referente a la cuestión de soberanía y a la dignidad nacional, el 2 de mayo de 1958, un grupo de estudiantes liderizado por Carlos Arellano Lenos y Ricardo Río Torres, bajo la Unión de Estudiantes Universitarios de Panamá, ingresó a la zona del canal para sembrar 65 banderas panameñas. Este acontecimiento se conoció como la Operación Soberanía y se realizó principalmente en los alrededores del edificio de la administración. Simultáneamente, para sorpresa de las autoridades zonianas, fueron sembradas banderas panameñas en otras áreas de la zona de forma silenciosa y pacífica. Encontrar un delicado balance entre la sensibilidad popular con respecto a la cuestión de la soberanía y a la dignidad nacional, junto con la necesidad real de mantener relaciones con los Estados Unidos, no cooperación de ninguna parte. Desde hace tiempo, los panameños han expresado resentimiento por la discriminación del cual son objetos por parte de la administración de la zona por motivos raciales. Se dieron protestas por grupos radicales. De esta manera procuraba aliviar las penurias económicas, como acontece en la ciudad, promesas de empleo, la neutralización de los reclamos de grupos radicales, Federación Estudiantes de Panamá, Frente Patriótico Nacional, Partido del Pueblo, que le permitían presentarse como líder nacionalista. Siembra de banderas, 1959. Estados Unidos se mostraba indiferente ante las aspiraciones de los panameños. El 3 de noviembre de 1959, la Unión de Estudiantes Universitarios invitó a los panameños a marchar cívicamente por la avenida 4 de Julio. La manifestación convocada de forma pacífica hacia la zona del canal llevaba la bandera panameña como un acto de reafirmación de la soberanía de Panamá en aquella parte de ese territorio. En un principio, los policías de la zona del canal no se opusieron a la actividad. De repente, una orden se dio para prohibir que ningún panameño debía entrar en la zona, provocando así la resistencia de los manifestantes. La situación cobró mayor gravedad cuando un policía sonidista arrebató la bandera a un manifestante para ultrajarla en presencia de los panameños presentes. A raíz de ello,
Más de 100 panameños fueron heridos, algunos quedaron discapacitados. No fue hasta 1963 que se gestó formalmente un acuerdo sobre la bandera en los lugares públicos del área canalera. Los hechos del 3 de noviembre de 1959 marcó la conciencia colectiva de los panameños, que llevó posteriormente a los trágicos hechos del 9 de enero de 1964. 1964, 9 de enero. Ocupa un sitio encumbrado en el mapa de la nacionalidad, una especie de hito en el recorrido histórico de las reivindicaciones nacionalistas de Panamá. La Operación Soberanía del 12 de mayo de 1958, la Marcha Patriótica del 3 de noviembre de 1959, son piezas estructuralmente vinculadas al 9 de enero. Aquel 9 de enero de 1964 dejó un saldo de 22 jóvenes panameños fallecidos en medio de protestas en la avenida 4 de Julio, hoy nombrada en su honor Avenida de los Mártires, y en la provincia de Colón. Todo inició cuando un grupo de estudiantes del Instituto Nacional decidió entrar en la zona canalera portando la bandera panameña, siendo interceptados por oficiales norteamericanos. Los jóvenes entonaron el himno nacional de Panamá, sin embargo, fueron abucheados, agredidos por estudiantes de Balboa High School. En medio de un forcejeo, la bandera panameña fue rasgada. Luego que la noticia de una bandera destruida recorriera la calle de Panamá, miles de estudiantes de diferentes centros educativos llegaron al lugar. Todo escaló. Tropas estadounidenses intervinieron haciendo uso de sus armas, mientras que los jóvenes panameños intentaban defender con palos y piedras. Durante esta gesta patriótica, el Hospital Santo Tomás atendió 324 personas heridas y el Hospital de la Caja de Seguro Social a más de 15 heridos. Primera dirigente estudiantil que ayudó a varios de los heridos en la gesta patriótica, fue el primero en morir durante la lucha por la soberanía de enero de 1964. Estos sucesos en la ciudad de Colón, los disturbios se iniciaron en la noche del 9 de enero, una vez que las noticias del agravio infligido por la bandera y los ataques de los que habían sido víctimas los estudiantes del Instituto Nacional se difundieron entre la población. Los hechos se sucedieron principalmente entre la calle 11-12 Avenida Bolívar, en la cercanía del llamado Templo Masónico, y en el antiguo comisariato de calle 11. Así, inmediatamente la Guardia Nacional trató de impedir a los ciudadanos el ingreso al enclave colonial, pero algunos panameños sin armas lograron internarse con banderas. Durante los días de la confrontación, la agresión estadounidense dejó numerosas víctimas, pérdidas materiales. El resultado final fue de 141 heridos, 3 muertos, entre ellas Marixa Labarca, con tan solo 6 meses, el estudiante Carlos Renato Lara, de 18 años, el sargento Celestino Villarreta, el guardia nacional con 43 años de edad. Este último fue asesinado cuando trataba de tranquilizar a la ciudadanía exaltada. De los acuerdos Taft-Kissinger de 1974 podemos referirnos de la siguiente manera. La declaración Taft-Kissinger fue firmada el 7 de febrero de 1947 en la ciudad de Panamá entre Juan Antonio Taft, canciller panameño, y Henry Kissinger, secretario de Estado de los Estados Unidos, donde se establecieron principios básicos para el nuevo entendimiento entre ambos países, ya que años anteriores ambos fueron conflictivos en torno a las negociaciones sobre el Canal de Panamá. Etapas negociadoras. Primera etapa, 1964-1970. Termina con un proyecto de tres tratados firmados, rechazados por ambos países. Segunda etapa, 1971-1972. Fracasan las negociaciones bilaterales iniciadas por el nuevo gobierno de Panamá, liderada por Omar Torrijos. La tercera etapa, 1973-1977. En el 1973, Panamá internacionaliza los apoyos a su causa con su momento cumbre. Luego la reunión del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas en nuestra capital, el anuncio del conjunto
de Tad Kissinger, que da partida a la última y compleja fase de las negociaciones para así dar con un final exitoso el 7 de septiembre de 1977 con la firma de Washington de los tratados Torrijos-Carter. En la Declaración de Contadora 1975, el Grupo Contadora fue una instancia multilateral propuesta en enero de 1983 por México a Colombia, a la que invitó a Panamá y Venezuela con el fin de promover conjuntamente la paz en Centroamérica. El estímulo original proviene de un llamado realizado por el primer ministro sueco Palme y los premios Nobel Gabriel García Márquez, Alfonso García Robles y Alva Midland a los presidentes de Colombia, México, Venezuela y Panamá, para que actúen como mediadores para establecer la paz en Centroamérica, que se encontraba en medio de conflicto armado en Guatemala, El Salvador, Nicaragua, afectando este último el territorio de Honduras y conflictos que amenazaban a una gran porción de toda Latinoamérica. Si bien el Grupo de Contadora no logró establecer una fórmula de paz, esta, para todas las partes involucradas, sentó los fundamentos para que emergieran dicho plan de los años siguientes. El llamado Acuerdo de Paz de Esquipula surgió de los esfuerzos de Contadora y permitió reformar completamente la política centroamericana. Más adelante, el Grupo de los Ocho amplió sus preocupaciones a estos problemas de interés regional, abordando la situación de las Islas Malvinas. El 9 de septiembre de 1983, el Grupo de Contadora y los 5 países centroamericanos suscribieron un documento de objetivos con 21 puntos, cuyo eje principal era prescribir las bases de los instructores militares extranjeros y prohibir el uso del territorio de un país para desestabilizar a otro. Panamá y la Organización de los Países No Alineados en el 1975. El ingreso de Panamá al movimiento de los no alineados en el 1976 representó un fuerte respaldo a las gestiones diplomáticas por la recuperación del canal. Los países no alineados son aquellos que no siguieron integral ni al capitalismo ni al comunismo socialismo durante la Guerra Fría, que tenía su auge en la década del 50, 60, 70 en adelante, para que siendo un bloque fuerte porque presentan a más de la mitad de los países del mundo, entre estos estaba Panamá. Jugó un papel neutral en todo momento, pero con una marcada sectorización con relación a los Estados Unidos de América, que representaban su posición de asociada y protegida, entre paréntesis, el Canal de Panamá, garantizando de que el bloque de los países comunistas no tuvieran acceso al tránsito por el Canal de Panamá. ¿Ya? Los países no alineados, que tenían una economía débil, fueron de los primeros en agremiarse, pero no querer permanecer bajo la regla de los Estados Unidos y de la Unión Soviética. Se reunieron primero en Indonesia en 1955. La primera cumbre fue en 1961 y su intención fue mantenerse lejos de la no intervención de los Estados Unidos y en ondilla Unión Soviética. En la actualidad son 121 países agremiados, 32 en atención, 17 observadores, así como 10 organizaciones que la conforman en la MNOAL. Es el organismo de mayor membresía después de las Naciones Unidas. Hablaremos pues del Tratado de Montería y el Tratado de San José 1975. El Tratado de Montería en sí constituye más que una concesión del gobierno panameño al gobierno norteamericano. Es una concesión del gobierno panameño al colombiano, pues Panamá no estaba obligada a otorgar a Colombia derechos de tránsito sobre el canal de los Estados Unidos de América, por ignorados. Los derechos de Colombia otorgados por Panamá quedaron formalizados en el Tratado Uribe-Vargas Ozores o de Montería, suscrito en esta ciudad el 23 de agosto de 1979 durante el gobierno del presidente Turbay
incluyendo los derechos de tránsito por el ferrocarril, siempre que esté interrumpido el tráfico por el canal. El Tratado de Montería establece que mientras los Estados Unidos de América tengan la responsabilidad por el funcionamiento del canal, podrán continuar otorgando a la República de Colombia libre de peajes el tránsito por el canal de sus tropas, naves, materiales de guerra. Hablaremos pues del Tratado Torrijos-Carter 1977. A inicios de los años 70, los Sonians comienzan a preocuparse por el rumbo que fueron tomadas las negociaciones sobre el canal entre Washington y el gobierno militar panameño. El Tratado Torrijos-Carter se firma en 1977 y tal con el estipula en 1979 desaparece la zona del canal. Desapareció su zona, desapareció su gobierno, el gobierno de la zona del canal. La desaparición de la zona del canal constituyó la desaparición de un sustentáculo territorial de su patria. El gradual traspaso a ciudadanos panameños de la administración del canal, la progresiva reversión de todas las áreas del canal, los fue dejando sin empleo, sin vivienda, sin escuela, sin piscina, sin las bien ciudades, cuidadas llanuras que jugaban golf. El paraíso llegaba a su fin. Ahora hablaremos pues, ya está el pausa, ¿no? Bien. En esta ocasión hablaremos de Lester Leon Grave, un hecho con lo que dos interpretaciones, una condena a la zona del canal y un sentenciado de manera vil, fueron sucesos acaecidos que conmovieron nuestra ciudad. Fue acusado de violar a una mujer soneíta de tez blanca, ojos azules. Él, un moreno de ascendencia jamaicana, que venía de la ciudad del imperfecto mundo que se encontraba más allá en el jardín del Edén. Los norteamericanos se habían delimitado meticulosamente en las riberas del canal. El escritor Joaquín Beleño también conocía la verdad que tal violación nunca tuvo lugar, que la gringa se le había ofrecido una amistad por voluntad, en el cual surgió un romance que, como asegura Grave durante el juicio, ustedes los gringos tienen la sangre fría, nosotros los negros la sangre caliente, por lo que sus mujeres nos buscan a nosotros. El comentario encendió la cólera del juez, que a su vez de condenarlo con una condena de 10 por lo leve del caso, como tenía previsto, lo sentenció a 50 años en la penitenciaria de Gamboa. Esta condena fue producto de la discriminación que había entre blancos y negros, gringos y panameños, en la que los negros que laboraban en la zona del canal se les pagaba con silver roll, mientras que a los panameños se les restringía la entrada de la ciudad colonial establecida en el corazón de su propio país. Un hecho, dos interpretaciones. La noche, mientras Lester exploraba la piel inmaculada de Annabelle, el padre de ella lo sorprendió y a diario, una hora de aquella época, reportó una supuesta violación a la esposa de un oficial del ejército. Un ejército acantonado en la riviera de la zona del canal, que durante su juicio Grave se declaró culpable del delito de estupro. No hubo ninguna violación. Todo lo inventó el padre de la joven, ya que para la familia representaba una vergüenza que su hija de tez blanca, norteamericana, estuviera en romances con un hombre de tez negra. En la zona del canal registró un juicio histórico. De acuerdo con la edición de 3 de abril de 1946, la Estrella de Panamá publicaba: todo el peso de la ley cayó sobre Lester Leon Grave, panameño de descendencia antillana de 20 años de edad, que se declaró culpable por el delito de estupro cuando el juez Sonia Boone Gardner lo sentenció a 50 años de la penitenciaria de Gamboa, con la recomendación de que jamás debía de otorgársele clemencia al acusado en ningún tiempo
por ninguna razón y bajo ninguna circunstancia. Esta es la pena más grande establecida por el Código Penal en la zona del canal. El caso Gray fue debatido en la Asamblea Nacional. En varias ocasiones se interrogó a la Cancillería panameña sobre las gestiones para la consecución de la libertad del detenido, y el ex canciller Aquilino Boyd hizo la representación del caso Gray en 1959, las cuales fueron reiteradas por su sucesor, el licenciado Miguel Moreno Jr., en 1959, final de la década. El caso Gray fue conocido por el juez Boone Garner, actualmente retirado y residente en Kentucky, Estados Unidos. Durante el juicio, el acusado Gray aceptó conocer la naturaleza de los cargos que se hacía, aceptando la culpabilidad de los hechos, luego de conferenciar con su abogado, el doctor W. Tut, accediendo a no decir nada hasta pronunciarse la sentencia. Ese día, Beleño logró una de las metas que se había trazado cuando publicó Gamboa Road Down, 1960, liberar a Gray, el hombre que había inspirado el protagonista de su obra más emblemática. Mi padre siempre le decía a Lester: lo más importante que hay en este mundo ya lo conseguiste, es tu libertad. El testimonio de Gray al escritor sumaría a los de otros presidiarios con los que conversaba cuando los sacaban a cortar hierba a ambos lados de la carretera que conducía a Gamboa. A continuación hablaremos del origen y la evolución de los Sonians. Los Sonians, es decir, son el grupo humano de colonos norteamericanos que hicieron de la zona del canal su patria y que en el transcurso del tiempo fueron consolidándose, arraigándose a su tierra soneíta. El grupo Sonian comienza a surgir en el lapso de la construcción del canal, siendo su matriz los trabajadores estadounidenses de diversas profesiones u oficios que arriban a Panamá a participar en la construcción de la obra. Sus hijos, que nacieron en la zona, por lo que siendo muy niños vinieron y se formaron en esta zona, fueron los que constituyeron el núcleo original de ese grupo, que como veremos, fueron adquiriendo características muy propias. Desarrollo y apogeo de la sociedad que surgió en la zona del canal. La sociedad que surgió en la zona del canal fue erigida sobre estructuras muy rígidas de segregación económica y social. La discriminación racial logró en muchos aspectos sobrepasar la capacidad de influencia y poder económico del gobierno panameño. De ahí los West Indian Silver y los Americans Gold. El desarrollo y apogeo de la sociedad que surgió en la zona del canal en relación con la representación de servicios de salud, educación. Debemos señalar que también en este ámbito hubo discriminación. En cuanto a los hospitales, los pacientes estaban divididos en tres grupos: ciudadanos blancos norteamericanos, extranjeros blancos y ciudadanos norteamericanos de color, obreros nativos de color. Inicio del fin de 1964 al 1979 de los Sonian. A fines de los años 50 hubo entonces Operación Soberanía, Siembra de Bandera. En el 1972, sectores nacionalistas impidieron la inauguración del puente sobre el canal. Se le denominaba Puente Thatcher, por lo que se le denominó Puente de las Américas. En 1925, por primera vez, el concepto Sonian como expresión autodenominante eran conscientes de que denominaban rasgos distintivos que ameritaban su nombre propio. En el siglo XX, también en Panamá, determinados grupos sociales que expresaban la fermentación de una nacionalidad con raíces más profundas daba la confrontación con el enclave colonial soneíta. El desplante soberbio de estudiantes Sonian marcó el inicio del fin del enclave colonial y el fin de los Sonian.
Esta confrontación condujo a negociaciones entre los gobiernos de Panamá y Estados Unidos a raíz de los sucesos de enero de 1964. Las áreas ocupadas por los Estados Unidos en la República de Panamá. Residenciales. La casa número 173, construida en el 1922 y ocupada por el comandante del fuerte Clayton, es uno de los clásicos ejemplos de la llamada arquitectura canalera. En la actualidad ha sido complementada, restaurada y en ella funciona el Centro de Interpretación de la Ciudad del Saber, que ofrece información histórica sobre las antiguas instalaciones militares. Teatro Ateneo, el edificio que alberga la guardería de Balboa Academy y un área residencial con dúplex de 2 niveles de arquitectura soneíta. Howard también contaba con un área residencial de 20.000 unidades para militares y sus familiares. Cuando alguien renunciaba por cualquier causa, la casa quedaba libre y los empleados podían solicitar. Bases militares. Amador fue una de las primeras bases militares en revertir. En ella, por su privilegiada ubicación en la salida del Pacífico del Canal de Panamá, se ubica una diversidad de espacios comerciales dedicados al turismo. El edificio 10 del Fuerte Gully albergó la Escuela de las Américas de Inteligencia Militar. Actualmente alberga el Hotel Meliá Panamá Canal en el Atlántico, en el Fuerte Gully, llamado posteriormente Fuerte Espinal. Howard era una antigua base militar de la Fuerza Aérea de Estados Unidos. La antigua base de Howard poseía 2 búnkeres, espacios de Panamá Pacífico, proyecta utilizar para presentar eventos culturales y artísticos. Edificios principal de la Ciudad del Saber, antiguo cuartel general del Comando Sur, 1984. Campo aéreo de la Armada de Albrook, pista de aterrizaje de Albrook, base aérea de Albrook, donde funcionó desde 1943 la Academia Interamericana de la Fuerza Aérea. 1995, Fuerte Davis, remanentes de Fuerte Gully. En el litoral atlántico se halla la base militar Sherman, utilizada por Estados Unidos para entrenamiento en la selva, cuya superficie supera 9.000 hectáreas de espacio, a que se le ha visto potencial turístico. Aún no ha encontrado compradores interesados. Puertos. El puerto Cristóbal históricamente ha sido un puerto de la ciudad de Colón. En la década de los 70, antes de la reversión de Cristóbal, el patrimonio nacional. Por este puerto ingresa el 90% de la carga con destino a la zona libre y el 70% con destino al resto de la República. Panamá Port opera en el puerto de Cristóbal y en el de Balboa, que se encuentra al final del Canal de Panamá. Estos puertos son la conexión de las aguas del Pacífico con el Atlántico. MIT inició operaciones el 16 de abril de 1995, en cuya ubicación cercana a la entrada del Atlántico del Canal de Panamá, inmediatamente adyacente a la zona libre de Colón. A continuación, hablaremos de las etapas de la reversión desde 1979 hasta el 31 de diciembre de 1999. Los nuevos tratados entraron en vigor el 1 de octubre de 1979. La comisión funcionó bajo la supervisión de una junta binacional formada por 9 miembros. Durante los primeros 10 años, el periodo de transición, un ciudadano estadounidense sirvió como administrador del canal y un panameño era el subadministrador. A partir del 1 de enero de 1990, de acuerdo con lo establecido por el tratado, un panameño sirvió como administrador y un estadounidense como subadministrador. El 31 de diciembre, tal como requería el tratado, Estados Unidos transfirió el canal a Panamá. La República de Panamá asumió la responsabilidad total por la administración, operación y mantenimiento del Canal de Panamá. Al mediodía, hora oficial del este, del 31 de diciembre de 1999,
Panamá cumple con sus responsabilidades mediante una entidad gubernamental denominada Autoridad del Canal de Panamá, creada por la Constitución Política de la República de Panamá y organizada por la Ley 19 del 11 de junio de 1997. Hechos que desencadenaron los sucesos del 20 de diciembre. A continuación, 1989. La trágica y misteriosa muerte del general Omar Torrijos Herrera el 31 de julio de 1981, cuando se estrella la avioneta donde viajaba en el área montañosa de la provincia de Coclé. La muerte del máximo líder militar del país da paso a un entorno de inseguridad política y economía en el país. A raíz de la muerte del general Torrijos, se suscita una lucha de poderes en el engranaje militar. La misma se refleja en un cambio continuo en el poder de líderes presidenciales. El general Torrijos le sucede al coronel Florencio Flores. Cabe recalcar que en aquel entonces la figura del presidente era políticamente manejada por la milicia. Posteriormente, en este colaje de poder donde sobrevive el más fuerte, queda al mando Rubén Darío Paredes, en medio de escándalos y supuesta malversación de fondos públicos, se le suprime drásticamente del poder al presidente Aristide Royo debido a su alineación del progreso y política exterior relacionada al país norteamericano, lo que no era visto con buenos ojos por los líderes militares. El 25 de febrero de 1988, Eric Arturo del Valle anuncia su destitución de Manuel Antonio Noriega, pero el poder de Noriega era superior y sustituye al de Del Valle por Manuel Solís Palma, entonces ministro de Educación. Las elecciones de 1989 se dan en el marco de la participación de dos coaliciones partidistas, la Coalición de Liberación Nacional y la de la Alianza de Oposición Civilista. El gobierno de turno anula las elecciones ante el evidente triunfo de la Alianza Civilista. Se dan fuertes enfrentamientos y sangrientos resultados, donde la oposición lleva la peor parte. Iniciando el mes de octubre de 1989, un alto oficial de la Fuerza de Defensa, Moisés Giroldi, intenta dar un fallido golpe de Estado al gobierno militar. Ese mismo día, en horas de la tarde, Mayor Giroldi es trasladado y encarcelado junto a sus aliados, posteriormente ejecutado. Todo esto crea una atmósfera densa y hostil en las relaciones entre Estados Unidos de América. En la madrugada del 20 de diciembre, Estados Unidos invade Panamá por medio de la operación denominada Causa Justa, un triste evento de nuestra historia que cubrió el barrio del Chorrillo de sangre inocente, de víctimas que no tenían responsabilidad del caos en el que se encontraban. El país en aquel entonces, la fuerza militar estadounidense desplegó 26.000 soldados, armamento militar sofisticado que fue utilizado como elemento de práctica bélica en nuestro suelo ismeño. Aquella desolada madrugada solo se oían gritos de terror, dolor, donde pagaron justos por pecadores. El barrio del Chorrillo fue destruido casi en su totalidad, incluyendo el cuartel central. Los batallones de la dignidad casi no ofrecieron resistencia. También estuvieron bajo el ataque para reprimir al gobierno y capturar a Noriega. Los cuarteles de Río Hato, Tinajita, Panamá Viejo, muchos otros fuertes de milicia del país. En medio de la catástrofe, el general Noriega se refugia en la Nunciatura Apostólica, buscando refugio en la pureza y divinidad cristiana. Sin embargo, decide entregarse el día 3 de enero de 1990. Luego de los hechos, es trasladado al país norteño, condenado a 30 años de prisión, lo que se redujo sustancialmente por un buen comportamiento. La expresión siempre estaremos bajo el paraguas del Pentágono. 1977. Los gobiernos de Estados Unidos y Panamá finiquitaban los detalles para la firma de los pactos, Tratado Torrijos-Carter y el tratado concerniente a la neutralidad permanente y funcionamiento del Canal de Panamá.
cuyos acuerdos fundamentales subrayaban el compromiso de los dos países de honor a lo acordado y reconociendo la soberanía de la República de Panamá sobre su territorio. Se decidió abrogar a los tratados anteriores pertinentes al Canal de Panamá, celebrar un nuevo tratado que sirva como base para una nueva relación entre ambos países. Este preámbulo es seguido de 14 artículos, un anexo, un acta que detallan el tema de la soberanía sobre la zona del canal que quedaba sujeta a la legislación panameña. La República de Panamá le otorgaba a los Estados Unidos los derechos necesarios para operar el canal hasta el 31 de diciembre de 1999, cuando pasaría a manos de panameñas. Y también esboza los temas concernientes a la administración del canal durante el periodo de transición, la defensa del canal y el muy importante tema de los beneficios económicos. Sin duda, faltaba algo: la abrogación del nefasto pacto de neutralidad, que le da base a Estados Unidos para intervenir militarmente en Panamá, como lo hizo en 1989. Esto es por lo cual, cuando Torrijos firmó el tratado, conjuntamente con el presidente Carter, dijo lo siguiente, con cierta amargura: siempre estaremos bajo el paraguas del Pentágono. Nunca se supo por qué lo dijo, pero se entiende que dicha condición se daba porque existía el peligro de no obtener el consentimiento del Senado para poder ratificar el tratado. Estimado oyente, coterráneos todos, panameños, compañeros, profesor, doy gracias por su atención a este relato histórico y hasta la próxima.